gran placer acompañarles en este evento del día de hoy, donde vamos a hablar de un tema sumamente importante para hacer avanzar la acción climática. Estamos hablando de comunicaciones, y no solamente comunicaciones en sí misma, sino en la forma de redes y sinergias. En este ratito es lo que vamos a conversar. Una serie de iniciativas de colegas, ¿verdad?, con los cuales estamos trabajando en diferentes iniciativas precisamente para intensificar esta lucha contra el cambio climático que tiene que verse reflejado también en las comunicaciones. Y el día de hoy contamos con la presencia de Mariana Castaño de 10 Billion Solutions, acá presente, también de Philippine Ménager de Ambition COP, y están con nosotros también de manera virtual Pilar Celi, hola Pilar, y Fermín COP también. Hola. Hola. Pilar de Libélula y Conexión COP, y Fermín COP representando a Claves 21 y Voces Climáticas. Así que vamos a iniciar, ¿verdad?, sin más, con la primera pregunta. Es para Pilar. Hace poco se realizó una encuesta con periodistas de toda la región que fue muy reveladora. Obviamente tenemos que tomar en cuenta qué es lo que los colegas en la región están diciendo, están demandando, precisamente para orientar todos estos mensajes, y muy importante también los temas de capacidades, ¿verdad?, los talleres que necesitamos también desarrollar para ir capacitando en la región sobre el tema de comunicaciones. Así que le doy la palabra a Pilar para que nos comente un poco sobre esta encuesta y qué es lo que están demandando los colegas periodistas en la región. Muchas gracias, Katiana. Un gran saludo a todos los colegas que están aquí, a todas las personas que nos están siguiendo. No sé si tenemos una presentación, pero ya la veo. Si podemos ir un poquito antes. Yo les saludo desde... Se cortó el audio. No, ahí desde el tío que go. Ajá. ¿Ahí me escucha? Sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Yo estaba hablándole. Les enviaba un súper saludo a todos. Muchas gracias por la reunión. Cualquier cosa estoy escuchándolos también para ver si me están siguiendo. Rápidamente, porque nosotros en realidad lo que hicimos fue un estudio, ¿no? Un estudio compuesto de una encuesta, de entrevistas y de análisis de noticias sobre temas relacionados al cambio climático. Y este estudio lleva por nombre Cobertura del Cambio Climático, Biodiversidad y Economía Circular, retos y soluciones para periodistas y otros actores de la sociedad. Entonces, como ustedes ven y pueden ver los logos abajo, se desarrolló también en alianza con muchas instituciones que están acá, muchos de ustedes presentes. Si podemos seguir, yo justo en esta oportunidad, como sé que tenemos poquito tiempo, voy a mostrarles 4 resultados. Y lo que les contaba antes es que este estudio se desarrolla en base a una encuesta a 130 periodistas a quienes les consultamos diversos temas sobre cómo es la cobertura del cambio climático, la biodiversidad y la economía circular. Además hicimos entrevistas a editores. Uno de ellos está ahora con nosotros, que es Fermín. Gracias, Fermín, además. Y finalmente, si podemos seguir, analizamos noticias sobre el cambio climático alrededor de más o menos 6 años. Hoy día les quiero mostrar 4 resultados de este estudio, ¿no? El primero, digamos que es el más contundente y más fuerte, es que los mismos periodistas nos dicen, más del 50 periodistas encuestados consideran que el 30% del total de noticias en los medios de comunicación deberían de abordar el cambio climático, la biodiversidad y la economía circular. ¿Y por qué? Porque el contexto nos lo muestra, ¿no? Cada vez más estamos enfrentando el reto mundial del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, y en ese contexto la economía circular como un aporte. Y además es importante resaltar que actualmente menos del 2% de noticias están relacionadas al cambio climático. Eso como primer resultado. El segundo resultado es que existe un interés importante por parte del público por estos temas. El 64% de periodistas encuestados considera que el público sí está interesado y que debemos desde la prensa responder a este interés. Si ustedes ven arriba, dejé un dato importante, que solo el 19% de periodistas encuestados considera que la línea editorial impulsa la cobertura de estos temas. Entonces es importante también hablar de los tomadores de decisiones desde los medios de comunicación. Entonces ahí tenemos 2 resultados. Y los últimos 2 que les quiero mostrar esta tarde son los que siguen, si los puedes compartir, y que creo que son muy importantes para la reunión que nos trae hoy.
en la que estamos juntos hoy, es que la mirada del periodismo no siempre es local. ¿Qué nos dicen los periodistas que cubren estos temas ambientales? Que principalmente tienen fuentes internacionales, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son estas fuentes internacionales? Son las agencias de noticias. Que por supuesto son fundamentales, son importantes para los medios de comunicación, para poder tener distintas miradas a nivel global, pero no necesariamente responden a contextos y realidades que nos afectan localmente. Entonces se abre una oportunidad para estas fuentes importantes. Y también en reuniones como estas, como las que estamos hoy, es importante resaltar que los mismos periodistas consideran que desde la prensa se puede influir en el desarrollo de políticas locales. Entonces, nosotros en esta encuesta les consultamos cómo se puede unir estos temas y nos comentaron ellos mismos, el 87% de periodistas considera que los medios se pueden impulsar políticas públicas de estos 3 temas que les he mencionado, ¿no? Y creo que es relevante hablarlo en contextos como los que estamos ahora, decir que desde nuestros puntos de vista se pueden desarrollar estos temas y sobre todo dar voz a los periodistas para ver qué otras soluciones encontramos y cómo mejoramos la cobertura de estos temas. Muchas gracias a los que me escucharon. Cualquier cosa estoy por acá. Muchas gracias, Pilar. Definitivamente hay una brecha entre la parte informativa, lo que se está publicando, difundiendo sobre cambio climático y lo que está demandando el público. Y es algo que necesitamos, ¿verdad?, escalar y seguir avanzando definitivamente, porque eso también tiene mucha incidencia a nivel, como decía Pilar, de políticas públicas. Y bueno, otro tema, Mariana, importantísimo es que vivimos en un mundo donde hay como una jerga especializada, ¿verdad? Todos estos términos de cambio climático, estas siglas, cómo aterrizar, cómo traducir ese lenguaje a un lenguaje más accesible al público general, a los diferentes sectores, no solamente para que comprendan realmente de lo que se está hablando sobre el cambio climático, sino que también realmente se estimulen para poder realizar y matricularse con la acción que se necesita. Muchísimas gracias, Katiana, y bueno, saludo a Pilar, a Fermín y a todos los colegas que están conectados al Teams. Muy buena, y a todos, por supuesto, aquí esta tarde. Pues yo creo que hay que traducir la información climática, traducirla al lenguaje, la lengua materna del público al que queremos impactar, y traducirla no ya al idioma, sino a términos que sean comprensibles, ¿no? Entonces hay que hacer una doble traducción. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que aterrizar los temas. No todos somos meteorólogos, no todos somos climatólogos, no todos somos expertos en los icebergs y la criosfera, pero a todos nos interesan determinadas cosas, como son la salud, el futuro, el acceso a un medio ambiente sano y vivible, un planeta vivible para las futuras generaciones. Entonces tenemos que aterrizar en cosas, en cuestiones que le importan a la gente, al público al que intentamos impactar. Entonces yo daría esas 2 recomendaciones. Primero, traducir a las lenguas maternas, súper importante. El IPCC publica ante todo en inglés. El inglés es la lengua de las relaciones internacionales, del proceso de las COPs, y eso está cambiando. Desde ONU están haciendo esfuerzos, pero también los periodistas cada vez son más y más a ir de países que no son angloparlantes. Eso hay que fomentarlo a todos los niveles y sobre todo darle la oportunidad a los periodistas y a los comunicadores, porque aquí me gustaría también abrir el término de comunicador a todas las personas de las instituciones que están traduciendo también la información climática, hacer accesibles las COP en términos que sean no tan caro, no tan difícil de conseguir una visa también para determinados periodistas, y que los medios de comunicación, los editores, les apoyen. Como decía, el 16% de los periodistas creen que la línea editorial de sus medios es proclive a la información climática, pero el resto del 84% pues no. Entonces pues los editores tienen que apoyar a sus periodistas. Muchas gracias, Mariana. Definitivamente hay muchas barreras que hay que sobrepasar, barreras incluso culturales. Eso que estabas mencionando, cómo llegarle a la gente con la cosa cotidiana realmente para que entiendan qué es lo que está pasando y sobre todo comprendan qué es lo que pueden hacer, ¿verdad? Que al fin y al cabo es lo más importante. Y bueno, otro tema también importantísimo dentro de todo esto es las fuentes de información, los datos.
cómo realmente tener acceso a datos confiables y sobre todo porque, bueno, en un mar de información y de desinformación también que existe, necesitamos realmente ese respaldo, la credibilidad que es básica para el ejercicio periodístico, por ejemplo. Entonces yo quiero preguntarle a Filipín acá, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué datos, qué fuentes de información existen disponibles, sobre todo para entender y para tener en la mano cuáles son esos compromisos climáticos de los países y seguir ese proceso de fiscalización que es tan importante? Hola a todos y todas, muchísimas gracias por la pregunta. Vaya pregunta, que es un tema súper amplio. Ya hemos hablado del proceso de las Naciones Unidas y de cómo están poco a poco traduciendo la información, pero todavía hay falta de información, falta acceso, falta traducción. Y sobre todo en cuanto a todo lo que tiene que ver con las cumbres del clima y la agenda global de acción climática. Si empiezo con una sola pregunta, ¿quién aquí me puede decir un acuerdo que ha firmado Panamá, porque estamos en Panamá, durante esas últimas COP? Imagino que no hay tantos, ¿no? Pero desde solo la COP26, Panamá ha firmado 14, perdona mi acento francés, 14 acuerdos y compromisos que tienen que ver con la Agenda Global de Acción Climática, que tienen que ver con el metano, con la resiliencia, con los bosques, con la agricultura, con la salud y mucho más temas. Y todo eso, pues nosotros desde Vision COP, que aquí podéis tener acceso a nuestra web, nosotros hemos venido desde la cumbre de Lima pensando en eso, acceso a la información, pensando en todos esos acuerdos, compromisos, iniciativas que se lanzan o se actualizan durante las cumbres del clima y pensando en la falta de seguimiento y de transparencia sobre todo eso y sobre todo toda la falta en español, porque si se puede encontrar algún artículo sobre un acuerdo en inglés, en español no existía nada, o muy poco. Entonces, en Vision COP nos hemos lanzado como una plataforma iberoamericana que une España a América Latina para promover ese acceso a la información. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos un montón de trabajos, de informes, de grupos de trabajo, tenemos una base de datos solo para las herramientas de comunicación y seguimientos, tenemos una base de datos con todos los informes que se publican sobre la Agenda Global de Acción. Y también tenemos una base de datos con todos esos compromisos. En una misma base, en español, por supuesto, tenemos el acceso a todos los compromisos que han nacido o que fueron actualizados en esas cumbres del clima. Y eso desde 2026. Desde la COP26 2021. Y ya tenemos más de 110 acuerdos en esa base de datos. Funciona de manera muy didáctica, es un mapa donde se puede ver todos los compromisos que han firmado cada país con cada cumbre. También se puede ver la información por temáticas y después con cada acuerdo hay una ficha muy básica de seguimiento con los objetivos principales, la financiación, los actores, lo que ha pasado después, cómo se ha implementado o no. Porque en muchos casos vemos que falta implementación, pero creo que eso no es nuevo. Y a partir de eso lo que hacemos es de promover el seguimiento de esa información. No porque hablar de la agenda de acción climática, porque focalizarnos en esos compromisos, porque los países se comprometen ante la comunidad internacional. Entre los 190 países más o menos que están en esas cumbres del clima, 111 han firmado al menos un acuerdo. Entonces estoy casi segura que todos vuestros países han firmado algo y se han comprometido a actuar.
en ciertos temas. Y eso tiene mucho que ver y debería impactar aún más lo que pasa a nivel nacional y regional. Y por eso nos focalizamos sobre esa acción. Y solo para concluir, y no hablar tanto, lo siento, es que hemos visto, utilizando la plataforma, esa base de datos que pensábamos al inicio que fuera una base de datos para la ciudadanía global, ¿no? De ser para nosotros y para cualquier persona que quiere aprender más, pero también ahora estamos trabajando con las delegaciones de cada país, porque vemos que incluso con ellos la información no se da fácilmente entre las delegaciones o entre los grupos de ministros, y así vemos que todos podemos aprovechar el acceso a la información, y todos necesitamos tomar en cuenta lo que pasa también a nivel internacional para tener mayor impacto a nivel nacional. Gracias. Gracias, Felipín. Muy interesante esa plataforma, y valga la oportunidad también para decirles a todas las organizaciones e instituciones que están presentes acá y en general trabajan con el tema de cambio climático, no se les olvide, ¿verdad?, poner a disposición esa información que generan. Es valiosísima, pero así de valioso es también definir los canales y los productos de comunicación, ¿verdad?, para los diferentes públicos, y sobre todo para los periodistas, que necesitamos estar al tanto de lo que está sucediendo, y no solo estar al tanto, sino también un tema de formación que es importante. Esa es otra cosa. Ahora vamos con Fermín. Hola, Fermín. A Fermín le vamos a preguntar lo siguiente, ¿verdad? Dada la crisis climática, la urgencia que tenemos, ya no podemos seguir actuando de forma individual. Estoy hablando de organizaciones igual, instituciones, redes, etc. Necesitamos sinergias, necesitamos unirnos para temas comunes. Y a Fermín yo quiero preguntarle cómo las alianzas y las sinergias entre las organizaciones pueden amplificar los mensajes climáticos, por ejemplo, en temas que son tan importantes como la ciencia y el conocimiento. Adelante, Fermín. Bueno, gracias, buenas tardes, buenas noches para todos, depende de donde nos estén escuchando. Gracias por la invitación para participar. Espero que esté yendo muy bien la Semana del Clima por allí. Creo que planteas un punto central, Katy, en ese sentido. Desde mi rol como comunicador y periodista, poder trabajar en alianza con colegas como Pilar, como vos, todos los que están allí escuchándonos, es fundamental. Somos todavía muy poquitos los que comunicamos, y desde medios de comunicación, de diferentes plataformas, cambio climático, falta mucho más, y realmente es mucho más el impacto que se puede lograr al trabajar en alianza y trabajar en conjunto, potenciando las diferentes fortalezas de diferentes organizaciones. Y quizás para traer un ejemplo a la mesa, es un proyecto en el que hemos estado trabajando desde el principio de año con diferentes organizaciones de América Latina, que se llama Voces Climáticas, que es un proyecto que forma parte del International Development Research Center de Canadá, Laticlima, CDKN, la Fundación Futuro Latinoamericano, el Centro Científico Tropical de Costa Rica y CLADES 21, a partir del cual queremos lograr difundir a diferentes audiencias el impacto del conocimiento científico para lograr cambios y soluciones en el marco de la acción climática en América Latina, y también tratar de dar voces a diferentes personas del territorio que están haciendo diferentes iniciativas en la región. Para eso nos propusimos trabajar en red con las diferentes organizaciones, cada una trayendo diferentes elementos y potenciando las capacidades que tenemos. Y a partir de eso estamos desarrollando diferentes productos. Empezamos a trabajar en un podcast que de hecho lo pueden encontrar en Spotify, que se llama Voces Climáticas, donde entrevistamos a diferentes representantes y organizaciones de la región, dándole voz a ellos y a ellas para conocer sus trabajos en diferentes países de América Latina. También estamos trabajando con una red de periodistas de la región, a partir de la cual
financiamos historias que se producen con periodistas en diferentes países, donde cuentan proyectos y historias, realmente historias de cambio que ocurren en la región, y luego la pueden publicar en sus medios de comunicación. Y el proyecto también tiene muchas más ramas. Estamos haciendo una serie de webinars con diferentes actores de la región. Tenemos uno en 2-3 semanas. Ya desarrollamos varios más. Estamos haciendo videos, storytelling, es decir, una multiplicidad de factores. Pero más allá de este ejemplo puntual, creo que para cerrar con ideas centrales, la importancia de poder potenciar el trabajo en red. Es realmente grato ver estos ejemplos que estamos viendo con Voces Climáticas de iniciativas que se están desarrollando en la región, y poder ilustrar y poder mostrarlas es realmente algo que hay que hacer. Desde mi rol como comunicador, muchas veces la autocrítica que me toca hacer también sobre mi propio trabajo y sobre el trabajo de colegas es quizás el foco incorrecto que a veces damos a las notas. A ver, todos estábamos de acuerdo que la situación no es la ideal en relación a la crisis climática y que falta mucha ambición y que falta mucho por hacer. Pero también es mucho lo bueno que se está haciendo desde la región, y esas historias en muchos casos quedan bastante invisibilizadas. Entonces, si podemos trabajar en red desde organizaciones y ayudar a comunicadores y conectarnos entre periodistas y comunicadores de la región para salir a contar esas historias, creo que ahí tenemos un elemento diferencial también. Pero bueno, no la quiero hacer muy larga, así que simplemente cierro y gracias por la invitación y la oportunidad. Muchas gracias, Fermín. Yo también quiero hacer eco de eso que estaban mencionando. A mí me parece que la región de América Latina y el Caribe es una región muy rica en muchas cosas y sobre todo también en alianzas. Aquí en esta región es muy fácil, ¿verdad?, encontrar esa voluntad y ese reconocimiento de quienes pueden ser aliados y aliadas para poder trabajar y seguir adelante. Que por cierto, ni siquiera me presenté. Yo soy Katiana Murillo de Latinclima, y también, ¿verdad?, el hecho mismo de que tengamos este evento es una alianza en sí misma y es el inicio y también la culminación al mismo tiempo de una serie de procesos. Y parte de lo que nos gustaría que quedara acá muy claro es eso, ¿verdad? Cómo nos encontramos, estamos en red, estamos en sinergia, y cómo realmente podemos, sobre todo, seguir adelante y trabajar y tener mucho más impacto si lo hacemos de esa forma. Creo que todavía quedan unos minutitos. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta para los panelistas, ¿verdad? Para hacer partícipe al público. No hay otro micro. Parece hacer un poquito fuerte. Ah, sí. Para que se escuchen. No, yo quería preguntaros cómo afrontáis vosotros dos hechos, ¿no? O sea, todo el tema de la ecoansiedad, ¿no? O sea, la sensación de que tiene mucha gente de que esto ya no hay remedio, y que está agobiada por eso. Y luego todo el tema del negacionismo y todo lo que implica, ¿no? O sea, cómo hablar de cambio climático en un tiempo en que la sociedad en general está tan polarizada, y en concreto polarizada en torno a este tema. Y cómo también, bueno, unida a la primera pregunta, cómo hablar de cosas, al tema de la ecoansiedad, cómo presentar cosas que hagan creer a la gente que es posible, bueno, que tienen capacidad de agencia, ¿no?, que tienen capacidad de actuación. Me gustaría saber cómo afrontáis eso en vuestros medios, en vuestras iniciativas. Gracias. Bueno, yo quiero darle la palabra más que todos los panelistas, pero sí, nosotros hemos desarrollado iniciativas de historias periodísticas donde realmente hemos encontrado que contar a nivel positivo e inspirador. Y sí, existe eso, y estamos hechos de historias, todos los seres humanos, y eso es algo muy importante que hay que sacar siempre, pero bueno. Me parece muy interesante la pregunta, muchísimas gracias. Yo creo que como cualquier problema que uno tiene, la ecoansiedad, para empezar a solucionarla hay que admitir que se tiene, como la depresión, como cualquier otro tipo de trastorno que uno pueda tener, y hay motivos para tenerla. Yo me dedico
a la comunicación, antes era periodista. O sea, tengo, como dicen, la piel bien dura, ¿no? De ver las imágenes que llegan de agencia, ver los ataques terroristas, era el primero al que te llegan las noticias. Te acostumbra a la manipulación política también, ¿no? Pero al final esas cosas terminan haciendo mella incluso en los científicos. Yo he visto a científicos llorar, a científicos climáticos llorar, porque llega un momento en el que te desarmas. Entonces, bueno, hay que reconocer que uno no es Superman ni Superwoman, que esto es... La avalancha de malas noticias es muy grande, encima ha llegado después del COVID, que nos ha dado a todos también psicológicamente un buen palo, entonces pues hay que admitirlo y hay que hablarlo. Hay que hablar de cómo uno se siente, porque a veces tratamos el problema climático de racionalizarlo y tiene que ver con las emociones. Y realmente yo pienso, ese periodismo de soluciones, cuando muestra historias humanas, es cuando más impacto puede tener, porque nos identificamos con esa persona que tiene el mismo problema y que encuentra soluciones a través de alianzas, etcétera. Entonces yo creo que la ecoansiedad hay que atajarla primero reconociendo y luego apoyándose los unos en los otros. Y ya la segunda pregunta se la dejo a los colegas. Sí, puedo aportar un poquito antes de dejar los compañeros que están detrás de la pantalla. Creo que también que la ecoansiedad tiene que ver con nuestra manera de tratar la información, ¿no? Pensamos en muchos casos que más científica la información mejor porque es más fiable, o más pesimista la información mejor porque así puede provocar un cambio. Pero esas estrategias en la realidad vemos que no funcionan y que tienen un efecto contrario gigante. Entonces, claro, como lo ha dicho Mariana justo antes, la idea de tratar la información en clave de positivo es súper importante, la idea de hablar también, y creo que también aparte de cuidar el planeta tenemos que cuidar a nosotros. Y la salud mental y ver cómo se puede destacar una acción climática que sea respetuosa de nosotros mismos es súper importante, y por eso hoy se habla más de cosmovisión, de reconexión a la naturaleza y todos esos temas, porque creo que tienen mucho que ver con cómo nosotros como seres humanos vivimos el cambio climático. Y todo eso tiene que ver también con el negacionismo, ¿no? Porque el negacionismo viene de una polarización, de una politización, del mensaje del cambio climático. Y ese mensaje del cambio climático debería estar separado de valores políticos. Y por eso debemos buscar esos príncipes y atajar el tema de cambio climático a esos príncipes que son más importantes que un partido político o un borde o lo que puede ser. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a Pilar para que nos dé una reflexión. Sí, gracias. Sobre lo último, creo que es importante, la prensa tiene el poder de contrarrestar la desinformación que está alrededor del cambio climático. Lo puede hacer, como ustedes lo han mencionado, con historias, con investigaciones rigurosas, con presentación de hechos respaldados por la ciencia. Entonces, creo que esas son algunas herramientas de las que nosotros podemos tener, y algo que es súper importante y fundamental para nuestra región, y que también traigo en este evento, que es importante difundirlo y decirlo, es hablar de la adaptación del cambio climático desde las poblaciones tradicionales, ¿no? Entonces, desde el conocimiento tradicional, que se están adaptando a nuestra región, llevar este conocimiento a otros públicos y a otras audiencias. Creo que esa es una de las formas también de contrarrestar la desinformación que está alrededor del cambio climático, y que es fundamental dialogarla y conversarla también. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, y le damos la palabra entonces a Fermín para cerrar la reflexión del día de hoy. Claro, soy breve, puede ser que estamos ya justo de tiempo, pero
comparto lo que ya se ha dicho en el panel. Creo que es importante balancear la cobertura entre mitigación y adaptación, como decía Pili recién. Eso es fundamental. De la misma manera que hablamos de financiamiento de mitigación y adaptación, también tenemos que pensar en periodismo y cómo lo balanceamos. El negacionismo climático afortunadamente no tiene la misma escala en América Latina que en Estados Unidos y en Europa, pero no significa que no sea un problema. De hecho, hay reportes cada vez más constantes en redes sociales de cadenas de desinformación que se presentan, generadas muchas veces por líderes políticos, como vemos en el caso del candidato presidencial en Argentina, y lo que significa que desde nosotros como comunicadores y periodistas tenemos que ser muy cuidadosos con el trabajo, filtrar la información, trabajar con las fuentes, darle voces a los científicos y filtrar el contenido que llevamos a la audiencia en ese sentido. Pero bueno, corto, pues sé que estamos justitos. Bueno, y agradecerles a ustedes el habernos acompañado el día de hoy. No se les olvide que tenemos que seguir tendiendo estos puentes, estas alianzas, ¿verdad? A nivel de comunicación es importante todo lo que se realiza, comunicarlo, encontrarle la forma de llegar realmente a los diferentes públicos, de estimularlos y sobrepasar eso, ¿verdad? Lo del negacionismo, lo de la desinformación y también la ansiedad. Así que primero de su empresa sigamos los puestos del Estado. Perdón. Tenemos que seguir uniéndonos como región, eso es importante, y buscar estos espacios comunes. Muchísimas gracias. Fermín, Pili, no cortéis la cámara, que nos vamos a hacer una foto, family. Muy bien, más cerca. Sí, para no tapar. Estoy así. Okay. Muy bien. ¿Ahora acá? Aló, sí, 1, 2, probando, 1, 2, 3, ahí está.